Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Vamos a hablar del Villarreal 0, Real Madrid Femenino 4 y para que sea un vídeo cortito y podáis verlo rápido, vamos a resumir los primeros 65 minutos con la opinión de Iker Casillas. Partido en general malo, malo para el espectador, malo técnicamente porque hemos visto un montón de pases perdidos, malos controles, malas decisiones. No hemos visto, por ejemplo, la dinámica de juego que vimos contra el Sevilla, por ejemplo, que era otro equipo que se cerró. En este nos ha costado horrores mover el balón, no hemos sabido cambiar el juego de un lado a otro, hemos estado muy espesas y ha tenido que ser gracias a un regalo que ha aprovechado perfectamente Weir para entregarle una asistencia a Esther, que ha finiquitado la jugada con un gol de forma exquisita también, lo que nos ha conseguido dar la tranquilidad y básicamente el camino a los 3 puntos, porque a partir de ahí el Villarreal ha sufrido mucho, ha caído muchos puntos y el remate ha sido el segundo gol de Rocío, que ha provocado que el Villarreal directamente desapareciera. Toril ha presentado el equipo hoy con Misa en portería, Kenty Robles lateral derecho, Olga lateral izquierdo, Ivana y Sousa como centrales, Freya Siri acompañada de Zornoza como centrocampistas, extrema por la izquierda Atenea, extrema por la derecha Feller, media punta para Weir y Esther en punta. Primera ventana de cambios de Toril en el descanso de entre partes. Yo creo que además cambios que ya tenía decididos Toril antes de llegar a Castellón. Sale Kenty, sale Freya Siri y sale Feller. Y entran Teresa, Rocío y Maite Oroz. Aquí la estructura del equipo cambia nuevamente. Volvemos a ver un 3-5-2. Una estructura que, por cierto, no solamente usó Toril la temporada pasada contra el Villarreal, sin ir más lejos, en el Di Stéfano, la temporada pasada, sino que también la empleó David Aznar cuando teníamos esos problemas tan gordos en centro del campo. Así que no es una apuesta nueva, pero sí es verdad que con Alberto Toril la apuesta por esa estructura en las segundas partes parece que va camino de convertirse en tradicional. Tal vez pensando en una superioridad física en la segunda parte, aprovechándose por esa superioridad numérica en el centro del campo y que haya un aplastamiento hacia el área del contrincante, ¿no? Del rival. Segunda ventana de cambio, sale Esther, sale Weir, entra Naikari y entra Caroline Moller. Y ya está, empleó nada más que 2 ventanas de cambio. En en esta ventana de cambio en realidad no cambió la estructura. Una estructura que vimos, por ejemplo, como dato interesante, de libre a Sousa. Normalmente esa función la hace Rocío, hoy la ha hecho Sousa. Hemos visto a Maite Oroz actuar de media punta. Weir ha adelantado su posición a una segunda delantera, media punta, bueno, como quieras llamarlo. Y Atenea se ha ido a derecha y Olga se ha quedado en izquierda. Para ir a los fríos datos del partido, el 60% de posesión ha sido para el Real Madrid. Y hay una cosa interesante, y es que en cuanto a tiros hemos estado a la par. De hecho, el Villarreal ha disparado más veces
que el Real Madrid. Lo que pasa es que el porcentaje de tiro entre los 3 palos ha sido muy superior el del Real Madrid, que ha disparado 5 veces entre los 3 palos. No está nada mal la efectividad que haya tenido nuestro equipo, que de esos 5 disparos, 4 han ido a puerta y nos aparece como una ocasión fallada. Los otros 5 disparos se han ido fuera. Fueras de juego, se ha llevado 12 el Villarreal, ninguno el Real Madrid. En precisión del pase, como os digo, ha sido malo en general el partido y se ve claramente en las estadísticas, un 71% de éxito en el Real Madrid, pero un 57% del Villarreal. En centros hemos intentado 18 y hemos conseguido que llegaran a éxito 6. Por ejemplo, en la precisión de entradas también hemos sido superiores, muy superiores, con un 90%. Y en paradas, Misa ha tenido 3 paradas. Por cierto, claves por lo menos 2. Todavía con el empate a 0 en el marcador. Esto es importante. O sea, el Villarreal ha tenido ocasiones para marcar. Y hemos aguantado un poquito el partido en esa primera parte. Una primera parte que ya digo que ha sido, en general, mala. Los goles vinieron minuto 68, pérdida de balón del Real Madrid en 3 cuartos, pero que la defensa del Villarreal no es capaz de ser contundente y despejar el balón. Se hacen un lío ahí entre las dos defensas. El balón le llega a Weir, que aprovecha el regalito. Llega y hace el tempo justo para darle la asistencia a Esther, que marca en el 1 contra 1. A partir de ahí el Villarreal decae bastante, ya no es ese equipo cerrado, ese equipo que está creyendo. Evidentemente también tiene que ir a por el partido porque el 1-0 ya no le vale, pero que ya con el segundo gol, un gol de córner de Rocío, se derrumba completamente. Un gol de córner, el Real Madrid ha realizado varios saques de córner en corto y además variados. En ese segundo gol, por ejemplo, hemos visto que el Villarreal no ha sabido defender ese córner, ¿no? Está mal defendido y Rocío lo ha aprovechado, claro. Eso es trabajo de la dirección técnica del equipo de Alberto Toril, que hoy ha dado un repertorio de cómo son los saques en corto. Los ha tenido de todos los colores. El tercer gol ha sido un gol de Naikari, que ha tenido un cabezazo, ha peinado el balón de una manera fantástica. También ha venido por un córner. Y el cuarto gol, pues también ha venido de una acción a balón parado y ha aprovechado muy bien Naikari, tal como le ha venido, ha mandado un balón bombeado por encima de la guardameta. Un golazo, el de Naikari, que vamos a nombrar como una de las jugadoras destacadas, porque creo que hay 2 jugadoras que no han sido titulares, pero bueno, vamos a destacarlas porque son buenas noticias que estén ahí, han hecho un buen partido por los minutos que han hecho y significa que están llamando a la puerta y que es una buena noticia también en cuanto a la competitividad de la plantilla. Eso mejora a todas. Lógicamente una es Naikari y otra es Rocío, que como ya dijimos en su momento, quien la ha visto y quien la ve, ¿no? Por ejemplo, en los partidos contra el PSG. Y Naikari, que está aprovechando sus minutos, que está cogiendo confianza y que cada vez se acerca más a la Naikari que ficharon, no la Naikari de la temporada pasada. Esto es una enorme buena noticia. Acordaros, por ejemplo, la temporada pasada el ratio de goles marcados a favor fue muy bajo porque prácticamente la única que marcaba goles era Esther. Bueno, pues esta temporada no solamente está Esther, que ha marcado hoy el primer gol, que es el que abre realmente la lata, también está marcando Weir y también está marcando Naikari. Así que se están
repartiendo por fin los goles y tenemos más, más preocupaciones para los rivales. Mi opinión sobre el partido, pues la verdad es que es difícil de rescatar alguna cosa positiva más allá de esas acciones a balón parado y de llevarnos los 3 puntos en un partido que se preveía de caraja. Es difícil también jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y cuando se te plantea un partido de este tipo, cerrado y complejo, pues te puedes dejar puntos. Aquí es donde se ve la competitividad del equipo. Sin hacer grandes alardes, por no decirte que básicamente el partido ha sido malo en cuanto a lo técnico, pues nos hemos llevado los 3 puntos. Vamos, que hoy hubiera sido un día de tropiezo perfectamente. Así que, cosas positivas, pues los 3 puntos, sobre todo, y la ejecución del balón parado y por fin ver a Naikari con, bueno, con esa actitud, esa alegría, que por cierto, también hay que destacar la actitud de, de Moller. Cosas a solucionar. Bueno, yo creo que nos faltó en la primera parte algo de contundencia defensiva, lo cual me sorprende un poquito, teniendo en cuenta que estaba Freya. Yo apostaba que hoy iba a salir unos minutos. Ha salido la primera parte. Y a destacar también esa falta lateral del Villarreal que, que no ha terminado de estar bien defendida por parte del Real Madrid. Nos salió mejor las jugadas mm, de ese tipo contra el Sevilla. Hoy el Villarreal nos ha sacado los colores. No lo ha aprovechado como aprovecharon otros equipos esa jugada. Pero ahí hay toquecito. Y luego, por supuesto, pues el problema que hemos sufrido en cuanto a pases y recepciones, ¿no? Y control de balón, que muchos de ellos se nos han ido. Y 2 y 3 metros, ¿no? Eso es un problema. Lo dicho, si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete al canal, entra en nuestro Discord, que tienes el enlace en la descripción. Ahí puedes comentar cosas del Real Madrid femenino, pero también del masculino o del baloncesto. Tendrás un agregador de noticias para que puedas estar con la actualidad que se cuece en torno al club. Y si quieres que comentemos algo, pues también lo puedes poner en el canal de PYR, preguntas y respuestas, por si quieres que se trate en algún directo. Y si tienes alguna sugerencia, pues también tenemos otro canal de sugerencias. Nada más, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.